Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca de los Juegos Olímpicos, su origen pagano, sus rituales, su simbología y también su historia, ya que si bien estamos acostumbrados al día de hoy a que los Juegos Olímpicos suceden cada 4 años, esto a nivel histórico no fue siempre así, ni muchísimo menos. Previo a esta nueva etapa, los Juegos Olímpicos estuvieron prohibidos durante siglos, habían sido censurados por haber sido considerados eventos paganos, y fue hace poco más de 100 años que se vio el resurgimiento del olimpismo. Así que vamos a ver en detalle de qué se trata todo esto. El origen de los Juegos Olímpicos se remonta a la antigua Grecia, donde se estima que se realizaban por lo menos desde 1000 años antes de Cristo. Los datos más confiables que corroboran esto datan del año 776 a.C., que fue literalmente el primer registro histórico. Esto se dio cuando Corbeos de Élide ganó la carrera del estadio y su nombre fue inscrito en placas de mármol. Fue a partir de ese momento que empezó a computarse histórica y cronológicamente los sucesivos ganadores. Para situarnos y comprender mejor la situación, hay que entender que en aquella época la religión en la antigua Grecia era muy importante. Se adoraban a los diferentes dioses griegos y las fiestas deportivas se realizaban en honor a los dioses. Inclusive se realizaban festividades religiosas a la par de los eventos deportivos. Y la razón por la cual se realizaban estos eventos era literalmente como ofrenda divina. Lo que buscaban los participantes era agradar a los dioses. Y la comunidad embellecía todo tanto dentro como afuera de los templos para rendirles honor. La función de estas competiciones era mostrar lo brillante de estas hazañas y de las destrezas humanas. Como les dije antes, todo esto realizado como ofrenda divina. Por ejemplo, los llamados Juegos Píticos eran realizados en honor a Apolo Pitio en Delfos. Originalmente esos juegos eran solamente musicales y se premiaba dándole al ganador una corona de laureles. Recordemos que el laurel era considerado sagrado por los griegos y simbólicamente representaba a Apolo, dios del Olimpo. En Corintio se realizaban los Juegos Ísmicos, que eran dedicados al dios Poseidón. En este caso, al ganador se lo premiaba con una corona de pino. El pino simbolizaba la fuerza de la vida y de la eternidad. En Nemea se realizaban los Juegos Nemeos, que eran realizados en honor a Hércules. Y se premiaba con una corona de apio. Esta era considerada una planta sagrada, ya que además se consideraba que el primero en haberse coronado con una corona de apio fue el mismísimo Hércules. Los Juegos Olímpicos realizados en la región de Élide eran realizados en honor al dios Zeus. Curiosamente, las ruinas de la antigua Olimpia fueron descubiertas recién en 1829 y recién fueron excavadas sistemáticamente desde el año 1875. Olimpia era un santuario religioso. Ahí fue donde se construyó un templo muy importante, donde en su interior el famoso escultor griego Fidias realizó una estatua de Zeus en marfil y oro. Esto lo realizó en el año 438 a.C. y la estatua medía aproximadamente 13 metros de altura. Mundialmente, aquella estatua es reconocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta estatua fue destruida. Hay varias versiones acerca de cómo fue destruida, pero suele haber un consenso en que esta estatua fue mandada a destruir por el emperador Teodosio II y que fue entonces que se la destruyó en un incendio. Solamente se conservan restos de los cimientos de esta estatua que siguen estando en la ciudad de Olimpia, en Grecia. E igualmente se ha intentado recrear esta estatua de diversas formas a través de testimonios que quedaron escritos en relatos de algunas personas que a lo largo de la historia pudieron ver en primera persona a aquella estatua. En los Juegos Olímpicos de aquel entonces ya se realizaban algunas disciplinas atléticas que siguen desarrollándose al día de hoy, como por ejemplo lucha, boxeo, salto, lanzamiento de disco y jabalina. También en los antiguos Juegos Olímpicos había carreras de caballos, cuestión que desapareció en la reedición de los Juegos Olímpicos ya que era extremadamente peligroso. Se adjuntaban carros detrás de los caballos y era muy común que estos carros se desprendieran de los caballos porque no estaban bien asegurados y literalmente los que manejaban estos carros salían volando por los aires y era inclusive común que muchos de ellos murieran en el intento. Por lo tanto, desde ya que esto fue cancelado y no sigue realizándose. Vale una mención a un error muy común que hay cuando se habla de los Juegos Olímpicos, y es llamar a los Juegos Olímpicos Olimpiadas. Pero esto es un error porque Olimpiadas en realidad significaba un periodo de tiempo. Por lo tanto, la forma correcta de mencionar a este tipo de evento es Juegos Olímpicos. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos eran un evento multitudinario muy importante para toda la población. Era un acontecimiento muy grande que recibía literalmente a miles de personas provenientes de las diferentes polis, de las diferentes ciudades-estado, que viajaban exclusivamente para presenciar este magnífico evento.
Antiguamente el primer aviso, el primer indicio de que estaban por iniciar los Juegos Olímpicos, se daba cuando se enviaban a los llamados heraldos, que eran los mensajeros que iban corriendo de una ciudad a otra para transmitir algo, y lo que hacían justamente estos mensajeros era avisar que estaba por iniciar el gran evento que eran los Juegos Olímpicos. Justamente al respecto de esto, ya desde aquel entonces había convenios y rituales muy específicos que además eran considerados literalmente muy importantes. Una de estas cuestiones era la llamada tregua sagrada o tregua olímpica, o en griego llamada equejería. Esto se refiere a que en aquella época, cuando se realizaban los Juegos Olímpicos antiguos, era muy común que hubiera conflictos armados entre las diferentes polis, y por eso fue que se creó esta especie de convenio que surgió como un pacto internacional en el año 884 a.C. Este convenio fue realizado entre los reyes de Esparta, de Pisa y de Élida, donde se proclamaba el cese de toda actividad bélica para permitir que todos lleguen de forma segura al territorio sagrado de Olimpia para participar en los Juegos Olímpicos. En esta competencia solamente podían participar deportistas de sexo masculino, de origen griego y libres. Así como se realizaban estas competencias en honor a Zeus y solamente se permitía que compitieran hombres, también se realizaban los juegos llamados Heraidas, que eran competiciones deportivas en honor a la diosa Hera, que era la esposa de Zeus, y estas competiciones eran reservadas exclusivamente para mujeres, es decir, para que compitieran exclusivamente las mujeres. También históricamente se realizaban juramentos en estos eventos y diferentes ceremonias y sacrificios rituales. Antiguamente los juegos duraban 5 días y tenían inicio justamente con una gran ceremonia en la que se sacrificaban animales. Luego de esos sacrificios, los atletas juraban haberse entrenado durante los 10 meses anteriores, además juraban ser griegos libres, juraban no ser perseguidos por delitos y también juraban que iban a cumplir con todas las reglas de los juegos. Esto también lo hacían los jueces de estos eventos, tal como sigue haciéndose al día de hoy. Recién al segundo día competían. Llegado el quinto día de este evento, se anunciaba a los vencedores en las inmediaciones del templo de Zeus y se los coronaba con olivos. Entre aplausos y celebraciones, ellos entraban al templo a depositar sus coronas de olivos al pie de la famosa estatua de Zeus. También es interesante saber cómo se preparaban los atletas de aquella época. Los atletas se entrenaban bajo la mirada atenta de un entrenador profesional o preparador físico que sabía cómo desarrollar específicamente cada músculo, cuál era la mejor dieta y la cantidad correcta de ejercicios que el atleta debía realizar para prepararse. Los atletas más exitosos solían agradecer a sus entrenadores dedicándoles una estatua en su honor. También además los atletas contaban con un ayudante, un acompañante que les realizaban masajes y les untaban aceite en el cuerpo tanto antes como después de las competiciones. Además los atletas competían desnudos, lo cual probablemente se realizaba para que quedara en evidencia que eran personas de sexo masculino. Recordemos que estas pruebas estaban solamente abiertas a hombres griegos libres. El día de hoy también se puede ver en el listado histórico de los ganadores que realmente provenían de muy diversas regiones de Grecia. Y también es interesante mencionar que no existen registros de distancias o de tiempos que alcanzaban los diferentes atletas vencedores, ya que eso no les resultaba importante, no les parecía importante batir récords o cuestiones por el estilo, ya que para ellos lo importante era quién ganaba y quiénes resultaban entre los mejores. Vale la mención de que ser campeón olímpico en aquel entonces literalmente cambiaba por completo la vida del ganador. Esto implicaba alcanzar una de las más altas cimas de la popularidad e implicaba alcanzar un prestigio social que era muy difícil de alcanzar de otra forma. Esto además hacía al atleta vencedor merecedor de muchas cosas, como por ejemplo manutención por parte de la polis, lo eximían de pagar impuestos, le daban el derecho de entrar a cualquier espectáculo y además erguían una estatua de este atleta vencedor dentro del recinto sagrado de Olimpia. Otro de los rituales, uno de los más impresionantes que siguen vigentes hasta el día de hoy, es aquel relacionado con la llama olímpica. En memoria de los Juegos Olímpicos antiguos, en Olimpia, Grecia, meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, se organiza una ceremonia donde la llama olímpica es encendida y con ello comienza el recorrido de la antorcha que finaliza con el encendido del pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura. Este ritual se realiza como la representación de un mito. Conmemora el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo, que luego de robar el fuego de los dioses se lo entregó a la humanidad. Antiguamente se colocaba una llama en la entrada de los templos, de los principales templos de Grecia, y esto mismo sucedía además de realizar los sacrificios de animales en el inicio de los Juegos Olímpicos.
Todo esto, como les mencionaba antes, en honor a los dioses. Al día de hoy, la ceremonia se lleva a cabo frente a las ruinas del templo de Hera y es realizado por actrices griegas que representan a sacerdotisas de Hestia, portando vestimentas de estilo griego antiguo. También es importante el dato de que se consideraba que el fuego debía ser un fuego puro, y esto se lograba mediante un espejo antiguo parabólico llamado Scafia, que concentraba los rayos solares y encendía el fuego sagrado en una antorcha, de esta forma creando un fuego puro, como se lo decía antiguamente, ya que era un fuego únicamente generado con los rayos solares. Como les dije, esto sigue realizándose de esta forma aún al día de hoy. Antiguamente también se realizaba una carrera de antorchas, que era en honor a ciertos dioses, pero esto ya no se realiza en los Juegos Olímpicos, sino que por más de que no se lo utiliza dentro de las competencias deportivas, se lo mantiene como parte fundamental de su uso ritual. En la actualidad se realiza todo un recorrido tremendamente simbólico, en donde en cada lugar donde se realizan los Juegos Olímpicos, sea donde sea que se realice en cualquier lugar del mundo, siempre se lleva el fuego encendido de la misma forma, encendido en Olimpia, Grecia, pasando por diversos medios de transporte, con una logística complejísima, llevando justamente el fuego en la antorcha olímpica hasta el lugar en donde se inician los juegos. Es esencial el momento donde se enciende el pebetero ceremonial, que básicamente es un recipiente donde arde la llama olímpica que es llevada desde Olimpia hasta el lugar en donde se realiza la competición. Se mantiene este fuego encendido durante todas las competencias y luego, cuando concluye la competencia, se devuelve este fuego llevando la llama nuevamente a Olimpia en Grecia. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad duraron al menos 1168 años, desde el 774 a.C. hasta el año 392 después de Cristo. Con el avance del cristianismo alrededor del año 140 a.C. fue que empezó la decadencia de los Juegos Olímpicos. Y fue en el año 392 después de Cristo que Teodosio I, emperador de Roma, prohibió los Juegos Olímpicos, diciendo que estos representaban una manifestación pagana. Lo que al día de hoy conocemos como el Comité Olímpico Internacional fue creado por el barón Pierre de Coubertin en París con el objetivo de revivir los Juegos Olímpicos antiguos y promover diversos valores, tales como el respeto por sí mismo, el respeto por los demás, la amistad, superar las diferencias y lograr la excelencia en cada uno. Si bien es muy claro que los intereses de una organización tan grande como lo son los Juegos Olímpicos al día de hoy son intereses sin dudas muy variados, porque estamos hablando de un negocio inmenso y literalmente sería imposible saber cuáles son todos los intereses que hay detrás de todo lo que confluye en la realización de estos eventos. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que estos eventos captan la atención del mundo entero y que es una celebración muy impresionante, que además realmente emociona por su magnitud, por el hecho de que reúne a los atletas más destacados de todo el mundo, que nos sorprenden con lo que logran realizar, literalmente con destrezas que por momentos parecen sobrehumanas, llevando las capacidades físicas del ser humano al límite y constantemente superando los límites preestablecidos vez a vez. Por eso es que ver a estos atletas en su máximo esplendor, no solo que es un espectáculo genial, sino que además puede resultar verdaderamente inspirador. No deja de ser una oportunidad única, donde se reúnen deportistas que representan a cada uno de los países del mundo, sin prejuicios en cuanto a su país de origen, sin importar cuál es su religión o su etnia, lo cual sigue siendo un factor común, distintivo, de comunión mundial que representa a los Juegos Olímpicos, sea cual sea el contexto mundial e histórico en el que se realizan. También es interesante mencionar que al día de hoy sigue generando un antes y un después en las vidas de todo deportista que logra ganar alguna medalla en estos juegos, más aún todavía en aquellos que ganan una medalla de oro, ya que estos logros marcan a los deportistas de por vida, los posicionan en un lugar de muchísimo respeto, de muchísimo privilegio y les traen beneficios muy grandes que literalmente se expanden a lo largo de toda su vida, tal como también era así en la antigüedad, ya que sin duda semejante logro tiene un valor prácticamente heroico. Tampoco deja de ser impactante que estos eventos, aún con el paso del tiempo y literalmente con el paso de los siglos, impliquen la continuidad de competiciones que se realizaban hace cientos y cientos, inclusive miles de años atrás, donde en la antigua Grecia muchas de estas competiciones se realizaban prácticamente igual que en la actualidad, y donde inclusive aún al día de hoy muchos de sus rituales ceremoniales, que eran considerados sagrados en la antigua Grecia, siguen realizándose, aun cuando durante siglos fueron censurados y prohibidos por haber sido considerados paganos.
paganos. Pero afortunadamente, con algunos cambios que son absolutamente lógicos, esto sigue vigente y sigue realizándose al día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me encantaría saber si sabían el origen de estos diferentes rituales y ceremonias que se realizaban en la antigua Grecia. También me gustaría saber si cuando vieron este video se les ocurrió alguna otra idea de otros eventos que les gustaría que yo analice en este canal, ya que como sabemos muchísimos de estos eventos multitudinarios que se realizan a nivel mundial tienen un origen ritual y ceremonial en prácticas muy antiguas, y sin dudas es muy interesante comprender de dónde provienen estas celebraciones y estos rituales. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.